Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Sagitario. Bueno, mi queridísimo Sagitario, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario, ya sabes que te voy a dar mensajes a lo largo del vídeo y si el tarot nos lo permite, daré fechas también. Sagitario, comenzamos. Sagitario, mantén la calma ante los cambios que se avecinan dentro de tu trabajo. Bien, mantén la calma, será un mes de noviembre un poquito complicado, con muchos altos, bajos, retrasos y demás. Sagitario, que no estáis trabajando. Mira, se te avecina una oportunidad con personas que tú conoces. Yo te diría que te unieras a estas personas. Es como trabajar para alguien que tú conoces, bien, que conoces o que tiene un vínculo contigo fuerte. Sagitario, que tenéis un negocio. Mira, Sagitario, te veo ciertas preocupaciones. Te veo ciertas preocupaciones en cuanto a tu negocio, en cuanto a tus avances y demás. ¿Hay amenazas en tu negocio, Sagitario? Sí, las hay. Sí, las hay. Dicen que sí, que hay algún tipo de amenaza, pero que es algo que se soluciona fácilmente también. O sea, lo que dicen que es algo que se va a solucionar, Sagitario. Vamos a seguir. Seguimos, Sagitario. Ahora sí, con tu economía. Sagitario y tu economía. Puede ser que estés sufriendo ciertos cambios ahora mismo en tu economía y dicen, es cuestión de que te adaptes. A mitad de noviembre quiero que abras bien los ojos porque viene algo muy bueno para ti de nuevo. Y digo de nuevo porque es algo que ya has tenido. Dicen, viene algo de nuevo a partir de la mitad de la segunda quincena del mes de noviembre, Sagitario. Bien, vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, Sagitario, con lo que más nos gusta y os gusta, Sagi, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Sagitario que estáis solteros. Acabáis de comprender algo, estáis a punto de comprender algo. A partir de aquí, en el momento que tú comprendes algo, dicen, inicias un cambio en tu vida. Y comienzas a vivir las emociones o las oportunidades de forma lenta, sin correr, sin prisas. A ver lo que hace. Vamos a ver qué más. Sagitario. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Que estáis solteros. Tienes bloqueos en tu vida porque no sabes qué decisiones vas a tomar, pero esto está a punto de terminar. Dicen que tú estás a punto de alejarte de toda esta situación o de la persona que te ha generado esta indecisión constante, ¿no? Bueno, pues esto se aleja de tu vida, Sagitario. Esta persona te seguirá buscando más adelante, ofreciéndote más de lo mismo, oculto, hasta que llegue esta otra persona importante en tu vida. Y esta otra persona importante en tu vida dice que es una persona mayor que tú o mayor que esta persona que has tenido hasta hace poco y que es una persona que le daría un cambio a todo. Es una persona que no está en tu mismo lugar de residencia, Sagitario. Y es alguien que en un futuro podría ser muy, muy positivo para ti. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Sagitario.
Sagitario, que estáis solteros. ¿Tú cuándo vas a ir a un lugar donde tú has trabajado en un pasado? Porque algo pasa en ese lugar, algo sucede, algo cambia. Alguien comienza a buscarte, a llamarte, a intentar tener como un encuentro contigo después de esto. Y esta persona es totalmente nueva, ¿eh? También te lo voy a decir, ¿eh? Sagitario. Vamos a ver qué más. Una situación te llevará a otra, Sagitario. Así lo están diciendo. Todo cambio que hagas ahora mismo será para cortarte el camino hacia la persona que está por destino en tu vida. Todas las personas que conozcas y que te lleven a otras situaciones de tu vida, que te lleven a realizar cambios en tu vida, tienen que ver con esta reducción de camino que yo veo aquí, Sagitario. Y todos los acontecimientos que vengan de manera brusca y sorprendente también tienen que ver. Así que atención a todos estos cambios y, por supuesto, atención a ese lugar el cual tú vas a ir donde tú ya estuviste trabajando en ese lugar. Sagitario. No te me vayas, Sagi, que ya sabes que te voy a dar un mensaje relacionado con el amor cuando termine con los Sagitario, que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Sagitario, que estáis de novios. Sagitario, casados, en convivencia y novios. ¿Qué es lo que queremos y no podemos? Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos tener. Muy diferente. Pues a mí me gustaría tener en la puerta un Porsche, yo qué sé, un mayordomo en la casa, me gustaría, claro. Pero ¿qué es lo que se puede tener? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Está viendo como un parón aquí. Está viendo como un parón. Está viendo situaciones raras, pero ¿cómo te digo, Sagitario? Raras que no entendemos ahora mismo, pero tampoco son malas, o sea, no las percibes como malas tampoco. Lo que pasa es que estas sensaciones, este parón que hay, nos da que pensar qué queremos o qué quiere la persona que está a nuestro lado, ¿no? No veo en ningún momento, Sagitario, una separación entre vosotros. Veo un estancamiento. Pero el cómo percibimos la relación o a la persona que tenemos al lado. Esto es cómo percibimos que algo está cambiando, que algo está pasando. Voy a decir que en muchos de los casos hay alguien del pasado que va a querer volver. O por lo menos esa es la situación que sale aquí, aunque no te lo diga entre líneas, pero sí te puedes quedar pensando ¿a qué viene ahora estas comunicaciones? ¿A qué vienen ahora estas palabras? Yo he rehecho mi vida, tú has rehecho tu vida, tú... Cosas así. Esto puede pasar, Sagitario. Pero yo con tu pareja actual
es verdad que yo no veo el que se vaya a romper esta relación. Lo que sí veo que se va a terminar, y esto para los que hayáis tenido una relación oculta, eso sí lo veo que se va a terminar. Y si está habiendo ahora mismo un parón en esa relación oculta, esto no es un parón, esto es un punto y final. Vamos a seguir. Ya sabéis que estos son tiradas espejo, Sagitario. Esto te puede estar pasando a ti o le puede estar pasando a tu pareja. Vamos a hacerlo de otra forma. Quiero cambiar, Sagitario. Me gusta cambiar. Me gusta cambiar porque yo soy Sagitario también, obviamente. Entonces, lo mismo siempre, pues me aburre. Sagitario, estás entre dos caminos. Tienes que poner en orden tu vida interior, tu alma, tus sentimientos, tus emociones. Todo eso es lo que tú tienes que poner en orden, Sagitario. ¿Crees que tienes o crees que tú, o así lo percibes, que la pareja, el que esté en esta situación, cree que la pareja es un inconveniente? Cree que la pareja es un inconveniente o percibimos la relación como un inconveniente en ciertos aspectos, porque no nos ponemos de acuerdo en cosas, porque sentimos que a veces no vamos por el mismo o hacia el mismo camino, incluso muchos de vosotros en situaciones con hijos. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Todos los inconvenientes que habéis tenido hasta ahora se irán relajando porque uno de los dos va a tener un poquito más de independencia. Y me da igual la independencia que sea, si es económica o si es en otro aspecto. Pero a raíz de esta independencia de uno de los dos, pues veo que ya no vamos a ver tanta amenaza en la pareja, ya vamos a comenzar a ver las cosas de otra forma, muy importante. Vamos a ver las cosas de otra forma, madre mía del Señor. No hay que evitar las discusiones, mira, hay que evitar las discusiones con hijos, la pareja e hijos, sobre todo los que tengáis hijos, Entonces, hay que evitar ese tipo de discusiones. Es cierto que aquí el problema que hay es que uno de los dos cree que el otro quiere llevar el control sobre la relación o sobre la unidad familiar que hemos creado, y no es así realmente. Lo que pasa es que lo estamos percibiendo de manera distorsionada, ¿no? Entonces, Sagitario, yo te digo que esto se va a tranquilizar, que yo lo que sí veo o alcanzo a ver es que vosotros tenéis un obstáculo económico, pero que esto está a punto también de cambiar. Que esta situación está a punto de cambiar. Y si cambia eso, todo renace. Hay cambios en todos los aspectos. Si cambia esa situación económica, hay cambios en todos los aspectos de lo que es la relación. Bien, vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con vuestro mensaje especial del amor, Sagitario. Vamos a ir colocando todas estas cartas, cada una en su sitio, mi queridísimo Sagitario, porque os quiero dar un mensaje del amor bueno. Bueno, vamos a ver. Sagitario, tu mensaje especial del amor. Oye, déjate sentir, déjate sentir, vive, entrégate, deja que se entreguen, apasionate, avanza, Sagitario. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario, ahora sí con la salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje, ¿bien? Sagitario, y tu salud. Si comienzas a tener inflamación de vientre, náuseas
o algo por el estilo, te digo, Sagitario, que es momento de acudir al médico, ¿eh? Muy importante. Te veo pérdidas de memoria, ¿eh, Sagitario? ¿Te está pasando eso? ¿Qué? ¿A ti? A mí sí, a veces. Porque tengo una memoria selectiva también. Me acuerdo de lo que quiero. Si no me acuerdo, pues no pasó. Y ya está. Sagitario, vamos a seguir con ese mensaje general. ¿Cómo de positivo puede ser esto tan bueno que es para ti? Pero, o sea, a ver si no me he explicado bien. A ver, esto que llega tan bueno para ti, tan positivo para ti, te puede acarrear algún quebradero de cabeza sobre ¿cómo ven los demás esto? ¿Cómo lo ven? Pues qué coño importa cómo lo vean. ¿Es bueno para ti? ¿Te gusta? Pues adelante. Ni más ni menos. Sagitario, te quiero dar un número. Te voy a dar el número 33 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Sagitario, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, mi queridísimo Sagitario, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.